Bienvenidos a un nuevo programa acá en el canal de Vitrina Activa que se llama El Arte de Avanzar. En este espacio vamos a conversar de distintas temáticas, por ejemplo, de innovación, de emprendimiento, de sostenibilidad, de industrias creativas y varios temas más que tienen que ver con la realidad regional. El día de hoy tenemos un invitado nuevamente. Recuerden que anteriormente estuvimos con una especialista en coaching ontológico, Andrea Castillo. Esta vez nos acompaña Marcelo Baeza. Bienvenido a este capítulo de El Arte de Avanzar. Bienvenido. Sin antes, eso sí, vamos a mencionar que para tener este espacio y tener una buena conversación, contamos con el apoyo de Cowork B21, ubicado en Viña del Mar, en el sector del Salto. Tienen excelentes instalaciones para tu negocio, para tu emprendimiento, para que si tienes que hacer alguna reunión o algo que tengas que generar algún proyecto, puedes venir a trabajar aquí en estos espacios. Tienes salones privados, salones abiertos, lugares para reuniones, todo muy bien habilitado. Así que agradecemos en esta ocasión a Cowork B21 acá en Viña del Mar. Y por supuesto, aquí en Vitrina Activa destacando el valor local y con las temáticas que estamos tratando, queremos ir justamente a uno de los temas que mencionamos, que es la sostenibilidad, que es algo que se habla mucho hoy en día, está en boga, está en todos los medios. Hablamos del tema de sostenibilidad. Bueno, primero, Marcelo Baeza, le demos la bienvenida. Él es de profesión biólogo marino, pero se ha especializado con los años en asesoría actualmente de temas de sustentabilidad. Y queremos saber, Marcelo, cuéntanos, primero, ¿cuál es tu vínculo con esta temática? ¿Cómo llegas a vincularte primero profesionalmente con un área, digamos, medioambiental, que es la biología marina, y posteriormente ya te especializas en temas de sustentabilidad, ese tipo de cosas? Bueno, yo partía de niño en estas temáticas. A los 11 años tuve la oportunidad de hacer una pasantía en el Museo de Historia Natural de la Quinta Normal, el Museo Nacional de Historia Natural. Claro. Fue en realidad un privilegio que tuve porque una tía trabajaba en el museo y yo quería ser entomólogo, que son los que estudian los insectos. Y tuve la oportunidad de estar un momento con cada uno de los investigadores y salí un poco desencantado de la entomología porque como buen niño tenía una imagen más romántica, más aventurera, pensaba que iba a ser como Indiana Jones. Claro. Y todos los profesionales me explicaron que una cosa era la película, otra cosa era la realidad. Y el último laboratorio que pude conocer esa vez era el laboratorio donde trabajaba mi tía, de educación ambiental, y estaba en las primeras campañas de lucha contra la contaminación en Santiago, la contaminación atmosférica, el tema del río Mapocho, que se descargaban las aguas servidas. Entonces, como niño, que venía de 2 horas antes de desencantarme de la entomología, entendí que había una épica en el tema de proteger tu medio ambiente, proteger tu casa, tu planeta y luchar contra la contaminación. Que la primera lucha era hablar las cosas. Entonces, en aquel tiempo se hablaba de la ecología y quien tenía este tipo de preocupaciones era ecologista. Claro. Entonces, en ese sentido, yo definí que quería dedicarme a eso, que quería ser ecólogo profesional, digamos. Y cuando salgo del colegio, en Chile esa carrera no se dicta, en realidad por lo general es un posgrado, y viendo opciones en la ciudad de Valparaíso, que era mi primera decisión, fue volver a vivir a mi ciudad. Yo crecí en Colchagua, opté por biología marina por recomendación de un querido profesor, Guillermo Rivero, le mando un saludo, y fue una muy buena recomendación. Estoy muy contento de la carrera de Montemar. Y una vez dentro de la carrera me topé que las temáticas de gestión ambiental, como llamaríamos ahora, no estaban tan presentes. Había un ramo de contaminación, pero estaban pasando muchas cosas. Cuando estoy en segundo año, es la cumbre para la Tierra en Río de Janeiro, que va el presidente Elwin. Empieza la discusión por la Ley de Base de Medio Ambiente que se dictó el año 94. Entonces, nosotros como estudiantes hicimos un congreso a nivel nacional de estudiantes de biología marina dedicado a temas ambientales, porque queríamos discutir los temas, porque eso es lo que estaba pasando en el país. Y de ahí para adelante siempre ha sido mi tema. He ejercido en distintas partes, tanto en el servicio público como en la industria, en el área de medio ambiente y ahora, bueno, en áreas también de relacionamiento comunitario, pero siempre con el foco en la gestión ambiental, en la sustentabilidad. Oye, buenísimo. O sea,
estuvimos viendo hace un capítulo atrás el tema del propósito y que lo que uno es después se refleja en el hacer. Y también se vincula con lo que estás mencionando tú desde niño, bueno, de primero una fantasía de ser un aventurero explorador y darte cuenta, claro, que las cosas son quizás distintas de lo que uno cree. En la realidad quizás se ejecutan de otra forma. Sin embargo, eso marcó tu camino de todas maneras, más el entorno, lo que estaba sucediendo, ya cuando fuiste estudiante universitario, ya de educación superior, viste que estaban pasando cosas con tus compañeros de la época, compañeras, en un contexto social, político, económico, social y medioambiental, que ya estaban explotando ciertas cosas, ya estas temáticas, como dices tú, de esta conferencia en Río de Janeiro, que dio como una pauta a estas temáticas. Agenda 21, salió de ahí. Exacto, entonces de una pauta es interesante conocer este camino de cómo llegas a esta temática. Y bueno, como obviamente tú trabajas con asesoría y temas de sustentabilidad, ¿de qué hablamos? En palabras muy sencillas, ¿de qué hablamos cuando hablamos de sostenibilidad, de sustentabilidad? Para quienes llevamos mucho tiempo en esto, hay como ciertas nomenclaturas que han ido como evolucionando, pero en el fondo siempre estamos hablando de lo mismo. Es la traducción del año 87 es desarrollo sustentable. Claro, sí. Pero después se usó más la palabra sostenible. Y después, y hoy día nuevamente estamos hablando de sustentabilidad. Si vamos a la RAE, sustentable es algo que tú puedes defender, digamos. Y sostenible es algo que se puede prolongar en el tiempo. Sostener en el tiempo, claro. Claro, entonces yo creo que hay como un refuerzo en el fondo. De ambos conceptos. Claro, nosotros, los profesionales del área o la gente que es ciencia profesional es amante de estas temáticas y se compromete con muchas gestiones ambientales, debe pensar que no es necesario tanta definición y tanta explicación, pero cuando vemos que a nivel internacional hay movimientos políticos y sociales que dan como paso atrás respecto a temáticas que uno consideraba que ya resueltas, como el cambio climático, por ejemplo. Entonces, la labor de educar, de insistir, de proponer y de encontrar espacios de diálogo no termina. Claro. Y yo creo que no va a terminar, digamos, porque siempre nos vamos a ir enfrentando a nuevos desafíos. Siempre vamos a tener mayor información científica que nos va a permitir comprender problemas complejos y vamos a tener que buscar soluciones y eso vamos a tener que avanzar, como toda la lucha social en el fondo. Es decir, dejar la esclavitud fue una lucha social de varios años en muchos países, ¿entiendes? Y lamentablemente aún hay situaciones de esclavitud en el mundo. Sí, entonces, por eso, sé que este es un camino largo y invito a todos los colegas que no se sientan cansados, digamos, pero que sigamos viendo la oportunidad. Yo creo que una cosa importante son estos espacios donde podemos conversar y ayudar a la gente que lo entiende como una nebulosa o una carga o se siente muy lejano o dice, bueno, pero ¿qué puedo hacer yo como simple ciudadano? ¿O qué puede hacer mi pequeño emprendimiento respecto a si tenemos una gran potencia que dice que se va a salir de las Naciones Unidas y que no va a firmar protocolos para reducir emisiones? Y entonces, bueno, ¿qué hago yo? Digamos, ¿qué me queda para mí? Pero se ven cosas como muy grandes de repente, o sea, se perciben como muy grandes estos acuerdos o protocolos, como dices tú, versus nosotros seres humanos comunes y corrientes. Claro, cómo aportamos, cómo conectamos con ellos, o como decías tú, pues ya sea como persona, como consumidor, como pequeño emprendimiento, pequeño, mediano, cómo conectamos con esas temáticas. Entonces, bueno, coméntame un poquito desde esta mirada de estos desafíos, porque en el fondo el presente nos está planteando permanentemente desafíos. Ahora, bueno, hay un tema que no lo conversábamos en otro momento. La pandemia fue un tema que golpeó, hizo quiebre en la sociedad. Posterior a eso tenemos como la ola ya más masiva de la inteligencia artificial, que viene a entrar en casi todos los aspectos de la vida del ser humano, personal, profesional. Entonces estamos viviendo momentos de muchos cambios, de muchos quiebres y de romper ciertos paradigmas o ciertas cosas que veníamos haciendo más o menos de la misma forma desde el siglo XX hasta principios de ahora del siglo XXI. Entonces llega esto también, o sea, esta mirada quizás más consciente de las personas o del entorno de la sociedad, de qué está pasando con mi entorno, qué está pasando también con la comunidad en la que vivo,
con quienes comparto, qué está pasando también con mi entorno, con el ejercicio económico, porque también surge el tema de la economía circular, muchos temas. Entonces, coméntanos ahí cómo conectamos actualmente con este desafío desde una mirada sostenible, tanto personas como nosotros, común y corriente, consumidores, como se habla ahora de consumo responsable, y también desde negocios o que están iniciando, que ahora pareciera que ellos ya están integrando esta mirada desde el inicio de proyectos actuales en este momento. Coméntanos un poco ese contexto, bueno, Marcelo. Hay como dos dimensiones básicas. Digamos. La primera es la dimensión de tu día a día, de tu vida personal o de tu negocio o de tu emprendimiento. Como ese día a día tú te vas fijando en pequeños detalles que apunten hacia la sustentabilidad. Uso de locomoción colectiva, de preferencia eléctrica, por ejemplo. Apagar las luces, apretar bien las llaves de agua, tratar de instalar un sistema de aguas grises, ver si es posible instalar un panel fotovoltaico o un sistema termosolar. Claro. La reutilización de las cosas, digamos, algunas cosas se dañan, se quiebran, se pueden reparar. No caer en esto de renovar por estética. Claro. O eventualmente, si quieres renovar por estética, no estoy discutiendo si no tiene recursos o no, digamos, claro. Pero tratar de que esas cosas que tú ya no vayas a usar vayan a parar a alguien que sí las va a usar. Tanto la vida útil de las cosas se prolongue y no necesitemos poner mayor presión sobre la extracción de recursos nuevos. Claro. Si consideramos que no queremos que la minería aparezca como un monstruo depredador, ¿no? Lo primero es que tenemos que preguntarnos, bueno, esos minerales, ¿quién los está usando? ¿Los estamos usando nosotros mismos? Digamos, no necesitamos para los teléfonos celulares los minerales. Entonces, bueno, tenemos que cambiar el teléfono celular cada vez que hay un lanzamiento nuevo. Yo por lo general suelo usar el teléfono celular hasta que el sistema operativo no da más. No da más, claro que sí. Soy cuidadoso, no se me ha quebrado nunca la pantalla, por ejemplo, ¿no? Y además, hoy día los teléfonos celulares son un computador absolutamente impresionante para quienes hemos vivido la transformación digital. Desde antes de los 286, un chico joven ni siquiera sabe lo que es un 286. No sé, la capacidad de eso, en el fondo andas con un computador. Y era estos con discos grandes y todo ese tipo de computadores, claro, con discos de 5/4, de unos discos grandes. Entonces, el avance, el celular es una tremenda máquina, le puedes sacar mucho provecho. Sí. Entonces, utilízalo así y sácale todo ese provecho para todas las posibles funciones. Entonces, es un artículo de tecnología que requiere minerales, muchas cosas. Bueno, utilízalo al máximo y cuando ya no dé más, porque el sistema operativo ya no da más, o porque aparecieron un montón de aplicaciones que requieren otras características, bueno, ahí, claro, nos sentimos tanto obligados a cambiarlo, digamos. Hay mucha gente que habla de que tienen algunos aparatos una obsolescencia programada. Claro, se habla de. Sí, yo no voy a entrar a discutir tema tecnológico. Ese punto, pero claro, no debería eso suceder, digamos. Claro, no debería. Entonces, esa es por una parte, cómo es tu vida. Aquí aparecen ciertas cosas que parecieran casi como de contracultura, pero que apuntan a eso. Por ejemplo, nosotros dos que nos gusta coleccionar los discos de vinilo. Exacto. O sea, mi versión del disco Revolver es del año 66. De los Beatles, o sea, de la banda de los Beatles. Yo escucho un disco Revolver que tiene 50 años. Y sigue, claro, y sigue sonando, sigue vigente. Tiene más de 50 años, de hecho. Tiene más de 50, sí, claro. Y sigue vigente. Y, claro, entonces yo estoy ahí con el... Yo creo que el CD que tengo del Revolver, del hipodisco, va a dejar de escucharse mucho antes que el vinilo. El vinilo, mientras lo cuide, voy a poder seguir escuchando. Se va a seguir, y disfrutando esa música. O sea, en el fondo, lo que tú estás apelando... Y lo que creo que en estos nuevos tiempos y con todo el movimiento que hemos tenido en las últimas décadas respecto del tema ambiental y social, también económico, si va todo de la mano, estamos pasando gradualmente y con esta conciencia de un consumo de lo desechable, o sea, esta cultura de lo desechable, ahora está cambiando al consumo consciente, como dicen algunas personas, que es pensar dos veces lo que voy a consumir, lo que voy a comprar. De hecho, las estadísticas nacionales acá
mencionan que el Ministerio del Medio Ambiente, no sé, que uno de la mitad del basurero, podríamos decir, la mitad es basura o desecho orgánico. Claro. Por lo tanto, quiere decir que estamos eliminando mucho alimento, o sea, la mitad de nuestro tarrito de basura tiene restos de alimento, por ejemplo, que no se consumieron, que se perdieron. Entonces, y es así como eso se va, y eso no se va ni a compostar ni a nada, simplemente se va a un vertedero, a un lugar donde va todo sin... un hoyo en la tierra, claro. Claro, no se prepara, no hay lugares, o sea, ahora se está trabajando en eso, pero hay que tener conciencia, aparte del consumo, de si estamos aportando o no en esa parte, si estamos cuidando, si estamos siendo realmente conscientes, como dice la palabra, de lo que estamos, cuando vamos a comprar algo, cuando vamos a alimentarnos, cuando vamos a vestirnos, claro, cuando vamos a utilizar el transporte, como dices tú, ya sea público o el personal, ahí, hacer como esta reflexión antes de... Sí. Bueno, y ahora que mencionas el tema del residuo, ahí viene también como la otra arista. La otra arista es desde nuestro rol profesional. ¿Qué podemos hacer como emprendedores, como productores, como generadores de servicios, de contenido? Bueno, quienes están en la innovación, en startup, están invitados a encontrar esas nuevas formas de reutilizar las cosas o darle una mayor vida útil. La inteligencia artificial es una oportunidad para que demandemos menos materia prima. Claro. Porque en el fondo todo lo que es digital nos está demandando energía. Y en energía ya hemos avanzado harto en tener sistemas de provisión de energía a partir de fuentes renovables como la solar o la eólica, que también tiene esos desafíos, por cierto. Luego, la invitación es cómo vamos solucionando esos desafíos. Sí. Entonces, hay mucho campo, digamos, como si vienen metas de reducción del volumen de generación de residuos, cómo segregamos en origen, cómo efectivamente llegan las cosas al reciclaje, cómo hacemos que en términos de eficiencia energética reciclar sí tenga una mejor huella de carbono, porque hay muchas críticas que un proceso de reciclaje puede ser consumir tal nivel de energía que finalmente no valía la pena, digamos. Pero mientras a la materia que sacamos, a los materiales que sacamos de la naturaleza le demos más vueltas, más ciclos de vida, sin duda que va a tener sentido. O sea, ahí hay una invitación importante a ser creativo y aprender a desarrollar y a proponer, digamos. Y por cierto, tenemos todo el espacio de ir ensayando cosas. Si tuviéramos la capacidad de solucionarlo de un golpe, lo haríamos, pero cada contexto requiere estudio, plantear y ensayar cosas. Sí. Y por lo tanto es una invitación, digamos, a todos los tomadores de decisión de que efectivamente aparezcan esos recursos para que ensayemos cosas. De algunos de esos ensayos aparecerá algo que tendrá una aplicación, digamos, o un uso que nos va a restar un montón o nos va a mejorar la calidad de vida, o va a reducir su huella de carbono, o va a ser más eficiente en términos de energía. O sea, piensa en el tamaño, ya ni siquiera se hace la broma de los celulares antiguos que andan con un ladrillo. Claro, sí. ¿Me entiendes? Porque la batería ahí que dura muy poco. Entonces, la eficiencia energética de los aparatos, volviendo al ejemplo celular, hace muchas más cosas, mucho más rápidos, con menos energía. Exacto. Entonces, eso es menos con más, es para donde debemos avanzar en lo posible en cada uno de los rubros, ¿no? O sea, está bueno lo que tú, hiciste una interesante distinción, tenemos al consumidor, que lo invitamos a ser más consciente en el fondo, como dices tú. Nosotros escuchamos música a través de vinilos que tienen más de 50, 60, 70 años ya, y que si uno los cuida y los mantiene bien, ahí están funcionando y se escuchan de hecho bastante mejor que algunos CDs y cosas que son sonidos más comprimidos. Claro. Eso ya los músicos lo van a entender mejor, como la calidad y la textura y la calidez de un disco de vinilo musicalmente suena aún más atractivo que un CD.
Pero aparte tiene esta particularidad de durar muchos años, de durar mucho tiempo, y si uno le da mucho cuidado puede pasar de generación en generación. Así que eso es una distinción en general de la comida, de lo que se consume, de hacer una planificación, no sé, familiar, personal, de qué está entrando a tu casa, de si es necesario renovar esto. A lo mejor lo puedes reparar, o sea, por mucho menos esfuerzo, mucha menos energía que haya que meter ahí. Y mucho menos recursos también, así tampoco tienes que invertir tanto de tu bolsillo. Y por otro lado, es muy interesante lo que tú nombras desde los emprendimientos, desde los negocios, modelos de negocios que apunten, o sea, se les llama este desafío. De hecho, hay muchos programas, tanto públicos como privados, que han apoyado estas instancias, están llamando a los emprendedores a innovar, a encontrar espacios donde traigan ideas que ayuden, como dices tú, a minimizar el tema de la energía, que no tengamos que consumir tanto y que podamos generar y satisfacer lo que se requiere para las distintas personas o distintas áreas. Así es que la demanda, es interesante ese punto, y la demanda me quiero retroceder un poquito a un punto que tú hablaste desde lo que significa ya sea el trabajo desde la minería y todo. Eso hay una demanda detrás, hay una demanda de un mercado que nosotros mismos sostenemos. Sí. Entonces es importante hacer esa reflexión, esa mirada, y no quiere decir que con esto decimos ya no consumimos más de esto, y no se trata de destruir industrias, se trata de mejorarlas de tal forma que logremos ser más eficientes, pero no consumiendo todos los recursos que ya casi no tenemos, o sea, porque entiendo que estamos sobregirados. Sí, mundialmente, es un punto importante. Es una propuesta de unos investigadores internacionales que han establecido esto como de cuántos recursos consume el planeta, la sociedad, y cuántos produce, y por lo tanto una vez que ya consumiste más de lo que produce, hablan de una línea de que estamos con un sobregiro, que es una forma interesante de plantearlo y entenderlo, ¿ya? Así que por eso habla de que el planeta está sobregirado en su consumo de recursos. El Club de Roma, el año 72, presentó un libro que se llama Los límites del crecimiento, donde se hacían simulaciones computacionales para ir estimando, digamos, el nivel de consumo y de producción de recursos. Entonces, esto es algo siempre que se ha buscado una forma de plantearlo de una forma ilustrativa para todos y todos lo podamos entender. Entonces, ahora tenemos la Agenda 2030 con su objetivo sobre sustentable, el objetivo número 12 es sobre consumo y producción responsable o sostenible. Hay metas, tareas e invitaciones. Los invito a que los busquen, los lean y vean que hay un camino, digamos, propuesto en el cual todos podemos participar desde nuestras distintas disciplinas o desde nuestra cotidianidad para alcanzar estas metas que van en favor de todos nosotros. Bueno, Marcelo, ya vamos a ir cerrando el capítulo de hoy en el arte de avanzar en todo, seguir adelante, ser resiliente, ya sea desde la mirada sostenible, ya sea desde tu emprendimiento, desde tu proyecto. Ahí coméntanos en YouTube, en el canal Vitrina Activa, qué te están pareciendo estos capítulos, qué tienes que decir respecto a los temas que estamos tratando, y también puedes proponer temas que podríamos llevar acá en este programa, El Arte de Avanzar. Y bueno, en este arte de avanzar, acá con una mirada que sea más sustentable, que tenga... y para ir cerrando un poco, ¿cuál sería el mensaje que tú le dejarías a las personas? Yo sé que nos diste varias recomendaciones desde lo cotidiano, desde enfrentar desafíos a través de proyectos. Cuéntanos un poquito con qué podríamos cerrar o englobar el mensaje de una mentalidad más sostenible, más consciente. Tal vez yo creo que el principal desafío o mi recomendación en un mundo industrializado y en un mundo urbano es invitarse a preguntar de dónde vienen las cosas. Buena pregunta. Y después a dónde van a parar. Yo tuve la oportunidad de crecer en el campo y eso me permitía saber de dónde venía la comida, digamos. Claro. De dónde venían los pollos, porque los veía crecer. Sí. O sea, muchos que crecimos en el campo veíamos a los animales vivos en la mañana y en la tarde faenados para comerlos, digamos. Entonces, claro. y los ríos y todo. Entonces,
es una invitación que permite una pequeña reflexión, digamos, la electricidad que nos está apoyando aquí en el Cowork B21. ¿De dónde vienen? Exactamente, sí. ¿Qué planta la está generando y en base a qué energía primaria? Si es termoeléctrica, si es solar, claro. si el combustible primario es un fósil, un gas, petróleo, diésel, o hidroeléctrica con una represa o con una central de pasada. Claro, buena reflexión, Marcelo. De dónde vienen las cosas, claro, y finalmente hacia dónde van. Detenerse un poquito a pensar en claro, eso. Porque cuando somos niños, espero que aún sea así, digamos, se nos enseñan los ciclos, digamos. El ciclo del agua. Y si nosotros no sabemos dónde viene el agua y después dónde va a parar esa agua, claro, si estamos rompiendo el ciclo, digamos, ¿no? O sea, estamos acá en el Gran Valparaíso y resulta que hay un colector de aguas servidas que termina en Playa Ancha, ¿no? Claro, a lo mejor no debería terminar ahí. Sí, hay preguntas que uno tiene. Bueno, eso nos hace, nos pide ser más responsables, pide ser más responsables y ser conscientes del espacio en el que vivimos, en el territorio. También nos hace conectarnos, como tú dices, o sea, de dónde viene, a dónde van las cosas, y también lo que acabas de mencionar del colector, nos hace repensar el espacio en el que vivimos, con quién estamos compartiendo, con la comunidad, porque también son personas, es un público relevante, digamos, quienes conviven en una comunidad, si se están viendo afectados quizás por alguna acción o algo que esté pasando a llevar esta mirada que busca ser sostenible. Entonces ahí tenemos varias reflexiones y varias cosas que siguen siendo desafíos, como dices tú, a día de hoy, y que, bueno, esperamos que se vayan resolviendo o vayamos encontrando alguna respuesta a estos desafíos. Y bueno, te pedimos también a las personas aquí que nos están viendo, amigas, amigos, Marcelo Baeza, si nos puedes dejar alguna recomendación de lectura, por ejemplo, para acercarnos a estos temas. Bueno, yo ya que lo mencioné, voy a recomendar un clásico, que es el libro Los límites del crecimiento. Es un trabajo que el Club de Roma, un grupo científico formado a fines de los 60, le encarga el MIT norteamericano este trabajo de simulación de distintos escenarios posibles que muestran que era previsible un colapso de la Tierra si no se tomaban acciones. El libro ha sido reeditado posteriormente con datos actualizados, digamos, por lo tanto no es que le invite a leer un libro de hace 50 años atrás. Exacto, con la no, el libro, yo al menos tengo uno que es 20 años después. Ya, perfecto. Por lo tanto, si preguntan por el libro en alguna librería, Los límites del crecimiento, es probable que esté disponible una de las ediciones más recientes. Entiendo que claro, la última es del 2012. Ya, perfecto. Porque aún están vivos los investigadores que lo desarrollaron. Y nos puede dar cierta perspectiva de lo que estamos hablando hoy. Sí, nos puede dar ciertos lineamientos. Por cierto. De hecho, iba a decir algo, pero parece que no es así. Bueno, parece que en ese libro, en la versión que yo tengo, se habla de cómo se tomaron acciones respecto a la capa de ozono. Ya. Y fue posible hacer un cambio ahí, ¿no? Ya, perfecto. Con todo el tiempo. ¿Ya? Ahora me entré la duda si lo leí en esa versión o no. ¿En cuál versión? Claro, pero ahí tenemos un caso de éxito, digamos, de cómo los países se ponen de acuerdo para tomar una medida drástica respecto al tema de la capa de ozono, y los resultados se ven después, por cierto, de mucho tiempo, porque problemas grandes requieren soluciones grandes y toman su tiempo también en resolverse. Pero bueno, es una lectura bastante entretenida. A veces también es una lectura que invita mucho a la reflexión. Yo en lo personal, esos libros científicos me demoro 3 veces más que el resto porque leo 4 páginas y reflexiono, discuto, investigo, googleo. Bueno, es parte de también. Claro, es como leer una novela que uno la va pasando. Exacto, nomás, sí. Hay momentos, es parte de la invitación. Hay momentos donde uno se tiene que detener, hay algo que te llama mucho la atención y hasta una página, un párrafo puede hacer que profundices en un tema en específico. Así es que, claro, toma más tiempo, pero al mismo tiempo, pero es un buen ejercicio también de conocimiento. Así que los invitamos, por supuesto, a la lectura y también a acompañarnos y a vernos, a escucharnos y a compartirnos este programa El Arte de Avanzar en el canal de YouTube y Spotify también de Vitrina Activa.
destacando el valor local, un nuevo medio de comunicación que se presenta aquí en la región de Valparaíso. Y bueno, antes de cerrar y antes de despedirnos, les recordamos que nos encontramos en el Cowork B21, ubicado en la ciudad de Viña del Mar, en pleno sector, un sector muy tradicional acá de El Salto. Y bueno, cuentan instalaciones fantásticas para poder trabajar con tu proyecto, tu emprendimiento. Si tienes una reunión de negocios, aquí puedes realizar eso y muchas cosas más. Así que búscalos ahí, búscalos en sus redes, el Cowork B21. Y bueno, te agradecemos, Marcelo Baeza, nuestro invitado el día de hoy. Y nos estamos viendo en un próximo capítulo de El Arte de Avanzar en Vitrina Activa. Muchas gracias, nos vemos. Gracias, Silvia. Gracias.